Hoy quiero compartir de Juan capítulo 6. Hemos estudiado durante las últimas semanas una serie llamada Sin Nombre. Y esta serie nos ayuda a entender principios y lecciones de vida y más allá, principios bíblicos importantes. Y hoy voy a hablar acerca de este niño que da 5 panes y 2 peces para tratar de alimentar una multitud de 5,000 personas. De hecho, él trae lo que tiene, que sabemos que no es suficiente, y se lo pone en las manos a Jesús, y es lo que nosotros conocemos como el milagro de los 5,000 o la alimentación de los 5,000. Y eso aparece, de hecho, es el milagro que aparece en todos los evangelios, y hoy lo vamos a estar mirando, examinando desde el libro de Juan capítulo 6. Pero antes de entrar en el contenido, yo no sé para ustedes, pero para mí esta ha sido una semana bien cargada a nivel emocional y a nivel de haber recibido noticias de personas que han fallecido, de personas que están enfermas, con condiciones críticas. Hemos estado escuchando los reportes que salen de Afganistán y mientras todo eso iba saliendo, yo iba pensando, o sea, como cristiano en este país, lo único que tengo que hacer es bañarme, vestirme, ponerme la ropa y venir a la iglesia. Y mientras todo eso ocurre con el nivel de comodidad que estamos viviendo aquí, hay hermanos y hermanas en la fe de todo tipo de denominación, pero por ser cristianos están siendo asesinados. Era algo que uno ve los reportajes y en realidad te choca, te llega. Luego ves lo que ha ocurrido en Haití, un país que de por sí es un país donde la pobreza es extrema, y continúas viendo los desastres naturales que están viviendo. Y el lunes me levanto y tenía como 3 textos de familias de North Place que o están enfermos o están hospitalizados o alguien ha fallecido, y ya para el miércoles yo sentía que mi pecho iba a estallar, porque la carga que tú sientes es increíble, porque te sientes impotente, sientes que no eres suficiente, sientes que lo que tú tienes para ofrecer no es suficiente para resolver ni el problema, ni la crisis que la gente está viviendo, ni el mundo está enfrentando. Pero cuando examiné el capítulo 6, y lo único que hice fue, yo dije, Señor, voy a hacer lo que sé hacer. Una es orar y venir delante de ti y reconocer que nunca he sido suficiente, pero en este momento me siento menos que suficiente todavía. Y decidí, voy a leer el Nuevo Testamento en los próximos 60 días de nuevo, porque quiero sumergirme más que en los reportes de televisión y noticieros. No es que los voy a ignorar, pero necesito una perspectiva clara. Y cuando yo no tengo una perspectiva clara, su palabra y la comunicación con Él a través de la oración me dan perspectiva. Y fue lo que decidí. Pero mientras estudiaba esta semana, uno de los capítulos que tuve la oportunidad de leer fue el milagro de los 5,000, y lo primero que apareció en Mateo fue resaltar la oportunidad y qué se dio en esa conversación. ¿Cómo se da ese milagro? ¿Qué aprendemos acerca de este muchachito? ¿Qué aprendemos acerca de Jesús? Aprendemos acerca de su reino y aprendemos de la realidad de que mientras que yo no soy suficiente, Él es más que suficiente. Y yo no sé dónde tú te encuentras esta semana, pero yo tengo que pensar, yo no soy el único que se tiene que sentir así. Tiene que haber más personas con comienzo de clase, con tantos cambios y tantas cosas que están ocurriendo. Este niño, en el capítulo 6 de Juan, la multitud está hambrienta. Habían estado escuchando a Jesús por un largo tiempo. Y no es como aquí que había fast food ni lugares donde ir a comer de forma inmediata. Ya se estaban poniendo ansiosos y a Jesús le preocupaba el hambre que tenía esta gente. Y lo que vemos es que uno de los discípulos, Jesús está tratando de informarlos, de conectarlos, de que vieran lo que venía próximo, sabiendo él lo que iba a hacer. Y uno de los discípulos, llamado Andrés, en el verso 8 y 9 dice: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Y este es el punto que yo quiero hacer resaltar. Primero, 2 cosas. Primero es que en este pasaje se especifica, Andrés especifica el tipo de grano exacto
de qué estaban hechos estos panes. Cuando él dice que estaban hechos de cebada, lo que implica es varias cosas. Número uno, era el grano más accesible, era el grano de los pobres y era con el que los pobres hacían pan. En otras palabras, aquí hay un muchachito con pan de cebada. En otras palabras, él trae todo lo que tiene, lo entrega, pero no es suficiente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, cómo se desencadena y cómo se crea un milagro como resultado de este niño traer lo que ni tan siquiera parecía ser suficiente. Era un niño pobre, hace un regalo increíblemente sacrificado porque regala su almuerzo, era todo lo que tenía. Fue conmovedor, fue significativo, pero aún así no fue suficiente. De hecho, tú casi puedes sentir el sarcasmo de Andrés cuando lleva al niño y el almuerzo del niño delante de Jesús. Yo me lo imagino diciendo, pues aquí hay un muchachito, Jesús está preguntando qué vamos a hacer. Y cuando Jesús te pregunta qué vamos a hacer, no es porque Él no sabe la respuesta, sino es porque quiere que tú pienses y reflexiones en qué es lo que debe estar ocurriendo. Y Él le pregunta a sus discípulos, está conversando con ellos, y Andrés sarcástico le dice, pues aquí hay un muchachito de lo más lindo, y dice que tiene 5 panes y 2 peces, pero imagínate, eso no es suficiente. A Andrés le pareció curioso, pero a Jesús le pareció importante. Y mira lo que dice de Jesús al ver la fe de este niño y su ofrenda humilde en el verso número 10. Jesús dijo, dile a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas y solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. En aquella época se contaban solamente los jefes de familia y en aquel contexto cultural eran hombres, así que se contaban los hombres. Imagínate 5,000 hombres más mujeres más niños. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras, llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Cuando tú lees esto, de hecho, parece algo simple, pero hay una profundidad transformacional que refleja el reino de Dios y refleja el evangelio. O sea, el niño llevó y entregó lo que no era suficiente. Pero cuando tú dices no soy suficiente, cuando tú reconoces no tengo la capacidad para lo que está frente a mí, no soy suficiente para criar mis hijos, no soy suficiente para los retos que se me presentan, no soy suficiente para realmente destacarme en la dificultad de la economía que estamos viviendo, en los retos de mi trabajo, no soy suficiente. Pero ¿sabes qué? No tienes que serlo, porque Dios lo es. Dios es suficiente. Él es más que suficiente. Él es capaz. Solo tengo que entregar todo lo que tengo y todo lo que soy a Jesús. Y Él tomará lo poco que tengo para ofrecer y lo hará más que suficiente. Yo quiero que tú veas lo que Dios está tratando de decirnos hoy a través de ese pasaje que queda registrado en el Evangelio según San Juan. Al igual que el almuerzo de ese niño, Él ya sabe que lo que tú tienes que ofrecer no es suficiente, que lo que yo tengo que ofrecer tampoco es suficiente. Él ya sabe que no lo es, pero cuando se lo entregamos a Él, se hace suficiente. Nos deja saber que el Señor está trabajando en pequeños detalles en tu vida y tras bastidores para abordar esos sentimientos personales que muchas veces nos abruman porque pensamos que ya no podemos más. Puede que tu situación sea diferente a la mía, puede que tus preocupaciones sean distintas a la mía, pero la mejor forma de enfrentar estas cosas y lo que estás viviendo es reconocer: yo no soy suficiente. Me pensé que era suficiente, en momentos dados lo traté con mi propia iniciativa y pensé que lo podría hacer. Así que hoy yo quiero que miremos el capítulo 6 de Juan como una carta de amor
que Dios nos escribe, no solamente identificando nuestra insuficiencia, sino trayendo toda una gama de esperanza, como solo el Evangelio lo puede traer. De forma práctica, de forma relevante, de forma eterna y de forma transformadora. Entonces, Dios toma lo poco y lo hace mucho. Al final de esta plática, hoy vamos a participar de la comunión en unos minutos. Y la comunión es un recordatorio de que Dios es suficiente. Es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas. Y es un recordatorio de que Él es nuestro Rey de Reyes. Y vamos a de nuevo a entrar en la última canción que estuvimos cantando. La vamos a retomar. Y vamos a participar de la comunión como un recordatorio de que cuando yo no puedo, de que cuando todo mi mayor esfuerzo es insuficiente, yo puedo descansar en Él siempre, porque Él es más que suficiente. Algunos de nosotros necesitamos que Jesús y este niño nos recuerden, Él es suficiente. Ya hemos visto el primer punto de hoy. De hecho, el milagro se puso en marcha cuando un niño pobre ofreció su insuficiencia al que es todo suficiente. Y a lo mejor tú estás aquí exhausto, cansado, abatido y agotado, y sientes que ya el corazón en el pecho ya no puede ser más pesado. Porque has tratado y simplemente pareces como si fuera un intento más que no alcanzas llegar a donde quisieras llegar. Aquí está lo segundo que yo quiero resaltar hoy de este capítulo 6. Este milagro te muestra quién es Jesús, te muestra quién realmente Él es y de qué se trata el reino de Dios. Te muestra quién es Jesús y te muestra de qué se trata el reino de Dios. Si tú lees todo el capítulo 6 de Juan, te vas a dar cuenta rápidamente que el propósito de este milagro no era un despliegue de poder. Te vas a dar cuenta que Él no estaba tratando de impresionar a las multitudes multiplicando el pan. Te vas a dar cuenta que Él no estaba tratando de desplegar su poder ni su grandeza. El único propósito de los milagros de Jesús a través del Evangelio simplemente fue mostrar su gracia, fue mostrar principios bíblicos y mostrar cómo la desgracia humana podía ser remediada a través de la cruz, a través de la resurrección y a través de la restauración. O sea, si Él hubiese querido impactar la gente y captar la atención por simplemente su poder milagroso, podía haber hecho bolas de fuego y tirarla a los aires, tirarla a los árboles y hacer un tipo Iron Man. O sea, había milagros más impresionantes que convertir pan y multiplicarlo. Pero ese no era el propósito. O sea, si tú miras el capítulo completo, los milagros no fueron demostraciones de poder, eran señales de lo que Él había venido a hacer. Nos muestra su corazón. Señala el propósito de su misión en el mundo y eran verdaderamente señales de su reino, de un nuevo orden, y nos revela de qué realmente se trata el reino de Dios. Mira cada uno de los milagros que Él hacía. Le daba vista a los ciegos y luego les ilustraba que teníamos ceguera espiritual. Luego en este pasaje les da pan de comer porque tenían hambre físicamente, pero termina diciéndole: yo soy el pan de vida. Entonces lo que nosotros muchas veces pasamos por alto es cada uno, amén, cada uno de esos milagros. Este milagro y todos los milagros de Jesús nos muestra que Él vino a lidiar con nuestro sufrimiento. Él vino a lidiar con tu sufrimiento. Cada uno de los milagros que Él hace es un ataque contra el sufrimiento humano. ¿Saben lo que significa? Significa que a Dios no le gusta la angustia que vive la humanidad en este momento. ¿Qué hace Él cuando hacía esos milagros? Alimenta al que tiene hambre, cura al que está enfermo, abre los ojos a los ciegos, resucita a los muertos, incluso silencia la furia de las tormentas de la naturaleza cuando las calma. Ahora, la pregunta que tú puedes estar haciéndote es la que se hace mucha gente. Si Dios es tan bueno y odia tanto el sufrimiento humano,
¿Por qué hay tanta maldad y tanto sufrimiento en el mundo? Puede que no puedas responder todas tus preguntas intelectuales hoy, pero puedo demostrarte que Dios odia el sufrimiento humano que está ocurriendo en este mundo y en este momento. Y tú dices, ¿cómo puedes saberlo? Pues mira los milagros que Él llevaba a cabo. Ninguno de esos milagros fue un truco de magia para impresionar gente. Ninguno de sus milagros fue para mostrar poder e impresionar a la gente. Cada milagro de Jesús fue un ataque a la destrucción, a la devastación y a la decadencia del ser humano en esta vida. Fue un ataque a la injusticia, a la enfermedad y a la muerte. Cuando Juan el Bautista, mira esto, cuando Juan el Bautista está en prisión y envía a sus discípulos porque está en una crisis y termina decapitado por Herodes, y él le pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber que tú eres el Cristo? Juan está teniendo dudas. ¿Cómo nosotros podemos saber que tú eres el Cristo? Y tú te acuerdas la respuesta que Jesús le dio en el capítulo 7 del verso 22 de Lucas. Jesús le respondió a los enviados, vayan y cuéntele a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. En otras palabras le dijo, los ciegos ven. Le estoy dando vista física y vista espiritual. Los sordos oyen las verdades espirituales, tienen un quebrantamiento físico y él dijo, yo vine a traer sanidad porque voy en contra del sufrimiento. Él dijo, los leprosos están siendo limpiados. Los leprosos te marginaban, eras un marginado de la sociedad, ni tan siquiera podías entrar al templo a la adoración. Y él dijo, yo vine a sanar los leprosos. En otras palabras, estoy restaurando los marginados de la sociedad. Estoy sanando los que no ven, estoy sanando la enfermedad física y espiritual. Juan dijo, ¿cómo se supone que sepamos que tú eres el elegido? Y Jesús dijo, porque estoy aquí para liberar a los pobres. En otras palabras, él dijo, yo voy a erradicar la marginación social porque odio todas esas cosas y vine a hacer algo al respecto. Cuando tú ves todos los milagros de Jesús, son más que una demostración de poder. Son demostraciones intencionales de la naturaleza de su reino. Todo el pecado, toda la angustia, toda la maldad, tragedia y devastación no fue el diseño original de Dios. El diseño original de Dios estaba centrado en el Edén. El Edén fue el diseño de Dios. Ese era el orden natural que debíamos seguir. Pero Él nos dio elección y nos dio libre albedrío. Y nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos ventaja y lo arruinamos todo. El mundo en el que vivimos hoy es consecuencia de nuestra propia elección y consecuencia de nuestro propio pecado. Y el mundo de sufrimiento en el que vivimos no es en el que se suponía que viviésemos. El teólogo alemán Jürgen Moltmann dijo lo siguiente: las sanidades de Jesús no son milagros sobrenaturales en un mundo natural. Escucha esto bien. Son las únicas cosas verdaderamente naturales en un mundo que es antinatural, demonizado y herido. Esta te la dejo ahí para que se asiente. En otras palabras, estamos entre el paraíso perdido y el paraíso restaurado. Lo que comenzó en el jardín del Edén terminará en la Nueva Jerusalén. Y nosotros nos encontramos entre ese medio, pero Él vino a dejarnos saber: no solamente te voy a dar salvación, no solamente te vine a restaurar tu relación espiritual con Dios, yo vine a restaurarlo todo. Física, emocional, fisiológicamente, socialmente, todo el orden lo vine a restablecer. Y eso es lo que Jesús decía en cada uno de sus milagros. Cada milagro de Jesús es una pequeña invasión del Edén a un mundo enfermo de pecado. Y un recordatorio profético de lo que vendrá cuando Dios finalmente restaure todas las cosas. Jesús no vino simplemente a morir por nuestros pecados, como mucha gente cree, para que simplemente pudiéramos ir al cielo. Él vino a restaurar lo que está quebrado en todas las áreas. Literalmente, su reino enfrenta el quebrantamiento en cada área de nuestras vidas.
De hecho, cuando tú oras el Padre Nuestro, ¿qué es lo que oramos? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En otras palabras, el orden establecido, lo que debió haber sido natural para el ser humano, tráelo. Es un recordatorio de su promesa y un anticipo de lo que viene. Entonces, cuando tú tienes a Jesús en Juan capítulo 14, mira lo que él dice. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Entonces, como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, nosotros no podemos ser parte del reino de Cristo, no podemos llamarnos discípulos si las cosas que a Él le mueven, a nosotros no nos mueven. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Nosotros deberíamos estar perturbados por lo que está sucediendo en Haití. Deberíamos estar perturbados por lo que ocurre en Afganistán, por lo que está ocurriendo en nuestras comunidades locales, por los pobres en nuestras comunidades locales, por los enfermos, por los moribundos a nuestro alrededor. Porque el reino de Dios es atraído por el sufrimiento para sanarlo. Y Él dijo, los que me siguen hacen lo que yo hago. En otras palabras, ¿cómo podemos como creyentes sentarnos pasivamente frente a la injusticia y frente al sufrimiento y no hacer nada? Dice él, el que cree en mí hará las obras que yo he estado haciendo. Y cuando no sepas qué hacer, arrodíllate y ora y Él te dará dirección. Y el centrarte en Él te dará claridad. Este milagro nos muestra también quién realmente es Jesús, de qué se trata el reino, pero también nos muestra que como personas de reino, como discípulos y seguidores de Cristo, lo que se supone que nosotros también hagamos. Lo que como iglesia y parte del cuerpo de Cristo se supone que estemos haciendo. Involucrarnos en la pobreza ajena, en el sufrimiento y con gente herida. No puede ser proyecto de Navidad. O sea, en unos meses va a llegar el tiempo de Navidad. Y te digo que es el momento en que más llamadas recibimos durante todo el año de gente diciéndonos que quieren participar, si hay familias necesitadas. Y una de las cosas que nos decimos, familias necesitadas hay durante todo el año. Hay gente que piensa la Navidad es la época de la generosidad. Jesús dijo todo el tiempo es tiempo de generosidad. Si tú me sigues a mí, tú atiendes el dolor, tú atiendes la necesidad y no esperas que lleguen los días feriados o festivos para sentirte conmovido. Sigan dando en Navidad, sigan siendo generosos con la gente alrededor, pero no pienses que la Navidad es el único momento para ser generosos. La gente sufre todo el año. Seamos una iglesia que corre hacia el desorden, que se preocupa y que busca quebrantarlo, porque el reino de Dios, Jesús, se movía en esa dirección. Aquí está el último principio que quiero destacar de este milagro. Dios intencionalmente nos lleva a momentos en que nos hace conscientes de nuestra insuficiencia para que aprendamos a descansar en Él. Dios intencionalmente nos lleva a momentos donde sentimos que estamos al final de nuestra capacidad, porque mientras nosotros nos sentimos que estamos en control y que lo podemos manejar, no vamos a ver nuestra insuficiencia. Piensa en tu vida. ¿Cuántos momentos tú has estado que la renta está paga, todo está bien, el carro anda funcionando, todo el mundo está saludable y nos sentimos, ay, qué bien me siento, tengo todo bajo control? Y Dios desde allá arriba, yo me imagino, se está rascando la cabeza y dice, ni tienes nada bajo control, ni has tenido nada bajo control, ni tampoco lo tendrás. Y hay momentos en que Él nos permite estar en momentos de insuficiencia para crear conciencia. Mira lo que Él hizo, escucha este intercambio entre Jesús y uno de sus discípulos, de los 12 discípulos, llamado Felipe. En el verso 5 y 6, enseguida Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro. Y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Ya te dije cuántos eran, 5,000. Algunos teólogos estudian, eran 20,000 personas. Lo estaba poniendo a prueba, el verso 6. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer.
No te pierdas de vista lo que te estoy diciendo. Jesús ya sabía lo que él estaba a punto de hacer. Él sabía que iba a realizar un milagro. Él sabía que el niño con los panes y los peces iba a llegar. Pero intencionalmente quería poner la carga sobre Felipe para que Felipe, como buen discípulo, se diera cuenta de la necesidad y de que había que hacer algo. Y entonces Felipe se siente abrumado por la forma en que responde. Lo podemos ver en el verso 7. Él dice: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo de pan a cada uno. Hay otras versiones que dicen: ni tan siquiera con 200 denarios. Los 200 denarios era el salario de 8 meses. Él dice: ni nosotros trabajando 8 meses, todos nosotros, recaudando todos los recursos, podríamos alimentar a toda esta gente. Entonces el discípulo le salió del alma lo que le dijo, ¿verdad? Felipe le estaba diciendo que esto es imposible. Yo no sé ni para qué me pregunta. En ese momento Jesús tenía a Felipe justo donde lo quería, abrumado y consciente de su insuficiencia. En otras palabras, el plan es tan grande que si tú piensas que lo puedes llevar a cabo por ti solo, no es el plan de Dios para tu vida. Porque sus planes nunca son pequeños. Y es ahí donde exactamente a lo mejor estamos muchos de nosotros en esta tarde hoy. Estamos en ese mismo lugar de que me siento insuficiente frente a lo que está delante de mí. Me siento insuficiente. O sea, tienes que llegar a ese lugar para que te des cuenta de que tus panes pequeños no son suficientes. Tienes que darte cuenta de que no eres suficiente. A lo mejor tú estás al borde del agotamiento, del colapso, pero realmente lo que estás es bien cerca de un gran avance espiritual en tu vida, de un gran avance en tu vida y lo que has estado esperando por mucho tiempo, porque dices: Señor, yo estoy al final de mi cuerda, no puedo más, no soy suficiente. Cuando piensas que eres algo, te conviertes en nada. Cuando estás seguro de que tienes lo que se necesita, es cuando no eres rival para el problema que está delante de ti. Pero cuando tú te das cuenta de que tus 5 panes y tus 2 peces no son suficientes, entonces tu nada se convierte en mucho. Y Él es el Dios que toma lo poco y lo vuelve mucho. Nunca sabrás completamente lo que Él puede hacer en tu vida, en tu situación, hasta que hayas llegado al final de ti mismo y te des cuenta: aquí está mi matrimonio, pensé que yo podía. Aquí están mis hijos, pensé que yo podía. Aquí está mi situación de trabajo, pensé que yo podía. Aquí está mi situación migratoria, también pensé que yo podía, pero estoy al final de todo. Aquí están mis estudios, aquí está mi carrera y mis sueños, porque pensé que yo podía y tenía el control para hacerlo. Pero cuando tú le dices: Señor, yo no soy suficiente, pero tú sí eres. Juan, el verso 4 y 5 del capítulo 15. Por eso es que Jesús le dice, eso es lo que le está explicando: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Piensa en esto: ¿y dónde estás tú en tu relación con Dios? Nos hemos vuelto una rama aislada y separada de quien Él es y simplemente decimos que somos cristianos. ¿O realmente estamos en una relación estrecha con Dios diaria, de que sabemos que Él es un Dios y un Padre amoroso, que me ama, que me persigue, que me perdona, que su fidelidad siempre se renueva cada mañana y que yo no estoy solo ni sola y que Él es más que suficiente? ¿O estoy dando vueltas como un trompo pensando qué voy a hacer? No la hago, no la hago. Eso es lo que Él está diciendo. Una rama sola por sí no puede producir fruto. La rama eres tú y la rama soy yo, si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada. Tienes que llegar al lugar donde tú dices: yo no puedo, pero tú puedes. Yo no puedo, pero tú puedes. El punto del milagro de alimentar con pan a todos estos hambrientos era satisfacer la necesidad física, pero más que ninguna otra cosa, lo que Él quería dejarles saber es que Él
es el pan de vida. Y el que viene a Él no tendrá hambre jamás. ¿Qué significa eso? Que mientras yo lo esté buscando, mi satisfacción, mi felicidad, mi sentido propio de realización, mientras yo lo esté buscando en otra cosa, en otra persona, nunca va a ser suficiente. Siempre voy a tener hambre, porque Él es el único que te puede saciar. Tú fuiste diseñado con un hueco en el corazón que solo Él lo puede llenar. Tú puedes ir tras una mujer, tras más dinero, tras 2 carreras, tras grandes sueños, y todo eso se está muriendo desde el momento en que lo adquieres. Piensa en algo que no está muriendo al momento en que tú lo adquieres o lo tienes. Se está corrompiendo, se está deshaciendo, pero Él te dice, vas a tener hambre de nuevo porque vas a ir en busca de otra y otra y otra y otra cosa. Pero Él dice a la multitud, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene no tendrá hambre jamás, porque llenaré todos los espacios y huecos de tu vida donde vas a reconocer, yo no podré, pero Él sí podrá, y por eso estoy satisfecho en quien Él es. Jesús realiza el milagro y después se retira de las multitudes. Las multitudes van y lo persiguen, lo encuentran y querían, ¿qué creen? No lo querían a Él, querían más pan. Dijo, si este hombre multiplica el pan, acaba con el hambre, dará seguro social, traerá cupones de alimento, va a dar más bonos que los presidentes. Entonces, ¿qué querían hacerlo a Él? Rey político. Y Él le dijo, yo no soy tu rey político. Eso tampoco es suficiente cuando pones tu fe en una persona o en un sistema o en un gobierno o en un país. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando tú pruebas del pan que yo te doy, nunca más te vas a sentir inferior, nunca más te vas a sentir insuficiente, nunca más vas a tener que decir yo no puedo, porque todos los días vas a decir yo no puedo, pero tú puedes. En mi debilidad tú te haces fuerte y mi identidad está en ti, porque me diste vida y vida en abundancia. La comunión es parte importante de esta conversación. Porque Él le dijo a los discípulos en esa noche en que fue traicionado, Él le dijo, tomen el pan, que es un recordatorio. Cuando tú tomas el pan, ¿qué tienes que hacer con el pan para que te llene? Tienes que masticarlo, destruirlo, destrozarlo y tragarlo. Y Él dijo, yo soy ese pan de vida, que será partido mi cuerpo para que ustedes puedan vivir una vida plena. Aquel pan que les di en la colina no era suficiente, pero el pan que yo les doy, el agua que les doy hoy. Y yo quiero que reflexiones por un momento en la canción que estábamos cantando hace unos segundos. Y quiero invitarte aquí en el campus de Garland, quiero invitarlos a ponerse de pie hoy. Y quiero que regresemos a esa canción y reflexionemos por unos segundos y luego juntos vamos a participar de la comunión. En North Place practicamos la comunión o la Eucaristía de forma abierta. Lo que eso significa, no tienes que ser parte de esta iglesia ni de esta denominación. El único requisito es que reconozca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el pan de vida, que Él es el autor y consumador de tu fe y de que Él es el perdonador de todos tus pecados. Si tú estás de acuerdo conmigo en eso, tú puedes comulgar, tú puedes tomar de la comunión hoy. Si no la tomaste a la entrada, nuestros anfitriones van a estar disponibles. Y por un momento reflexiona y dile, Jesús, yo sé que no soy suficiente, pero tú eres más que suficiente. Y al cabo de unos minutos voy a regresar y tomaremos la comunión juntos.